Hoy en El Frasco. I, the Prime Minister of Israel, care more about Palestinians than their own leaders do. Otra vez Israel está bombardeando, otra vez destruyendo las vidas de muchas familias, asesinando niños, mujeres. Israel cares more about Palestinians than their own leaders do. Por bombardeos israelíes, 33 palestinos han muerto, 15 de ellos civiles, entre ellos 6 niños. Para todo lo que significa el Estado de Israel, el enemigo es cualquier palestino, tenga un año o tenga 80, sea hombre o sea mujer. Claramente sí hay un terrorista, pero el terrorista es el régimen ocupante, el régimen sionista. Los argumentos van a ser siempre los que presenta el nacionalsionismo. Eso es lo que toma los medios de desinformación internacional, ¿no? Que hablan de escalada, que hablan de enfrentamiento. Porque continúa la escalada de violencia entre Israel y Palestina. Enfrentamientos pese a los intentos de tregua. Y defenderse de una potencia ocupante no es terrorismo, no es violencia, es un derecho amparado en las leyes reconocidas por la propia ONU, el derecho de rebelión, el derecho de resistencia. Además, hablaremos sobre la situación de Gaza y más con nuestro invitado del día. El Frasco, con ustedes, un conductor sin amparos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Frasco, medio sin cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. El regreso de Netanyahu al poder, acompañado de supremacistas de extrema derecha, comenzaba el año paradójicamente con el pie izquierdo. Más de 120.000 israelíes protestan contra las políticas antidemocráticas del nuevo gobierno de Netanyahu. Fue entonces cuando el régimen de Tel Aviv buscó la forma de desviar la atención de esa crisis interna a como diera lugar. ¿Cómo? Así. Enero, Israel comienza el 2023 asesinando a civiles palestinos. En febrero, y mientras los titulares ya hablaban de fractura en Israel, parece que había que dar otro paso más en el desvío de la atención. Colonos judíos cometieron un pogromo en Cisjordania, reconoce el ejército de Israel. The Palestinian village Harara should be wiped out. The state needs to do it, not private citizens. Entre fines de marzo y comienzos de abril, en pleno mes de Ramadán, algunos medios ya hablaban de un Netanyahu acorralado. Así que, manos a la obra. La policía israelí ataca a fieles en la mezquita Al-Aqsa de Jerusalén. Abril. Denuncian que Israel bombardeó hospital infantil y objetivos civiles de Gaza. Nada de esto, que por supuesto implicó el sufrimiento e incluso el asesinato de palestinos, acalló las protestas contra Netanyahu, que por cierto nada tienen que ver con el pueblo nativo. Mayo. Nueva jornada de protestas contra Netanyahu en Israel. Israel, opositores a la reforma judicial, se movilizan tras 18 semanas de protestas. Con esa crisis en aumento y ante una posible fractura interna, Netanyahu y compañía volvieron a apelar al mismo recurso de los meses pasados, pero a la enésima potencia. Por bombardeos israelíes, 33 palestinos han muerto, 15 de ellos civiles, entre ellos 6 niños. Asesinatos reflejan desesperación de Israel ante crisis que vive. Y pese a que la mayoría de las víctimas fueron civiles, vean cómo trabajó los titulares la prensa dominante. ¿Acaso tratando de lavar cierta imagen? Israel mata a otros 2 líderes de la yihad islámica en bombardeos sobre Gaza. Israel elimina a otro líder de la yihad islámica en Gaza. Los palestinos lamentan que los medios occidentales tratan de limpiar la imagen de Israel al hacer énfasis en la matanza de líderes de la resistencia palestina y olvidar la muerte de niños. Efectivamente, como en cada ataque israelí, los niños son las principales víctimas. Al menos 6 fueron asesinados durante la última ofensiva y quienes no son asesinados sufren desde secuelas físicas hasta psicológicas. Niño palestino llora en el funeral de su padre asesinado por Israel.
llora desconsoladamente y pregunta por su padre, que ha muerto junto a su madre y su hermano en el último bombardeo de Israel. Y el mundo simplemente en silencio. Un mundo hipócrita, un mundo de doble rasero. ¿Por qué será que quienes decían indignarse por las mujeres iraníes no alzan la voz por las mujeres y niñas palestinas? Mientras la comunidad internacional se enfoca en la guerra de Ucrania, Gaza queda en segundo plano sin recibir la atención que merece. Y como de costumbre, mientras le dicen a la prensa que son ataques defensivos, apuntaron una vez más a zonas residenciales. ¿No había cronistas de CNN o Reuters allí? Evacuación de varios mártires y heridos en un ataque aéreo contra un apartamento residencial en la ciudad de Hamad, al sur de Gaza. Violento bombardeo israelí en zonas residenciales en la franja de Gaza. La agresión israelí se ha concentrado anoche en bombardear varias casas de familias. Los bombardeos afectaron a servicios básicos como agua, combustible y electricidad. Y para escudarse de crímenes como atacar a zonas residenciales y matar a civiles, qué mejor que recurrir a esa vieja y falaz retórica que usted seguramente ya ha escuchado ser replicada en los medios. La yihad islámica utiliza a civiles como escudos humanos. This is a false narrative. We have no rocket launching pads at all, and this is a residential area. There are no launching pads among houses. This is nonsense. We have no rockets here. Y desde las corporaciones mediáticas occidentales se han esforzado para poner al ente israelí, que es quien bombardeó a civiles. ¿Vieron que esos ataques nunca son denominados terroristas? En el papel de víctima de los cohetes caseros de la resistencia palestina. Crónica del horror. Así se vivió el segundo día de ataques terroristas contra Israel. Terror en playa de Tel Aviv. Bañistas huyen por bombardeo. Pero ante todo quiero presentar, y creo que todos mis compañeros y la gente que está en el estudio, la solidaridad con Israel. Hoy recibieron una lluvia de misiles del extremismo islámico. Por cierto, la ONU se volvió a pronunciar. Adivinemos esta vez con qué palabras que no fueran muy duras para el régimen israelí. Condena, denuncia, pide, insta, exige. Veamos. La ONU denuncia la inaceptable muerte de civiles. Guterres exige a Israel cumplir ley internacional. Enviado de la ONU insta a evitar una escalada. Perdón, pero todavía falta condena y pide. ¿Cómo? Ahí está. Jefe de la ONU condena la muerte de civiles en Gaza y pide contención. Incluso dentro de la entidad israelí se reunieron algunos manifestantes para condenar el accionar del régimen de Netanyahu. Desde Tel Aviv apoyan a Gaza ante agresión israelí. Sin embargo, parece que para la prensa israelí, parte de su público, hablar de los asesinatos que generan los bombardeos en Gaza es inaceptable. ¿Alguien dijo democracia? El Canal 13 de Israel mencionó la muerte de 10 civiles en ataques israelíes. Inmediatamente fueron devastados por ello, atacados por ministros del gobierno, miembros de la Knesset, expertos. Sus ratings cayeron al 6%, el registro más bajo, en medio de llamados al boicot. ¿Cómo se atreven a decir que los palestinos somos humanos? Efectivamente, la furia parece haberse desatado entre quienes tal vez prefieran que no se informe sobre las consecuencias de atacar zonas residenciales en Gaza. La periodista Talia Cohen fue rociada con pimienta en la televisión en vivo porque ella trabaja para el Canal 13, que se atrevió a criticar el lanzamiento de ataques aéreos de Netanyahu que mataron a 10 civiles palestinos. Por otro lado, la Cancillería argentina se expresó sobre los bombardeos israelíes que asesinaron a civiles y alguien se indignó. Cancillería repudió los bombardeos de Israel y la DAIA salió al cruce. Es un preocupante y grosero error. La DAIA es la delegación de asociaciones israelitas en Argentina que se arroga la representación de la colectividad judía en Argentina, algo que es desmentido por algunos miembros de esa colectividad. Pero veamos lo que decía en el comunicado. No se puede confundir a una organización terrorista cuyo único objetivo es asesinar civiles con el pueblo palestino. Bueno, habría que recordar que quien ha estado asesinando a civiles es justamente el régimen al que la DAIA defiende. Por bombardeos israelíes, 33 palestinos han muerto, 15 de ellos civiles, entre ellos 6 niños. Lo cierto es que ese enérgico comunicado de la DAIA comenzaba con una indignada pregunta. ¿Dos partes?
La DAIA criticó a Cancillería por igualar al Estado de Israel con la yihad islámica. No es lo mismo. Claramente no son lo mismo. La pregunta es ¿por qué será entonces que la gran mayoría del periodismo dominante equipara fuerzas? Ataques cruzados desde Israel y Gaza ponen a esa región de Medio Oriente bajo fuego. Nueva jornada de intercambios de disparos entre Israel y los grupos armados de la Franja de Gaza. Quizás alguien que no esté familiarizado en la causa palestina, al leer o escuchar tal abordaje mediático, podría pensar que se trata de una guerra entre dos fuerzas equilibradas militarmente. Fake news. Israel posee aviones de última generación entregados por Estados Unidos. Posee barcos de guerra frente a las costas de Gaza. Posee armamento nuclear. Posee blindados, tanques, artillería, drones, contra un pueblo palestino mal armado, contra milicianos mal armados, pero de una valentía inconmensurable. Bueno, pero toda esa información no importa. Para el medio Infobae parece que los palestinos son los invasores y terroristas y la entidad israelí es la oprimida. Resulta asombroso y a la vez repudiable que frente al ataque terrorista de la yihad contra el pueblo de Israel, el gobierno argentino haya optado por condenar a quien es Estado agredido en vez de repudiar al terrorismo. Importante, no existen los terroristas palestinos. Ningún pueblo que resista al invasor es terrorista. No lo digo yo, lo dice la Convención de Ginebra y todas las leyes internacionales. Terroristas son los colonizadores. Punto y final. Y defenderse de una potencia ocupante no es terrorismo, no es violencia, es un derecho amparado en las leyes reconocidas por la propia ONU, el derecho de rebelión, el derecho de resistencia. Y precisamente sobre los recientes ataques al pueblo palestino de Gaza, veamos lo siguiente y hablamos con nuestro invitado del día. Cristian Bilbao dice en Twitter que hayan censurado la participación de Rusia en Eurovisión, pero en cambio esté Israel, que acaba de asesinar de nuevo a varios civiles palestinos en la Franja de Gaza. No sé, Rick, yo aquí veo un poco de incongruencia política. Otro usuario se pregunta, ¿cuándo comienza la campaña mundial de denuncia? ¿Cuándo la OTAN envía armas a Palestina? ¿Cuándo el COI, el Comité Olímpico Internacional y la FIFA expulsan a Israel? ¿Cuándo los defensores de Ucrania se van a indignar? Bueno, muy bien. Y para hablar de este tema tenemos el gusto de tener en el estudio a Fernando Izas, que es dirigente de la colectividad árabe y conductor del programa Detrás de los Muros. Fernando, es un gusto tenerte aquí nuevamente en el programa. Para mí también, Mariano. Gracias. Bueno, Fernando, allí veíamos, ¿no?, estas opiniones. ¿Crees que este abrumador silencio que hay, ¿no?, de la comunidad internacional responde de alguna manera también a la hipocresía que vemos? Porque a Ucrania la lloran, la arman, y con el pueblo palestino, digamos, parece que esas vidas no importaran, ¿verdad? Es la vieja película que nos viene imponiendo el imperio, Mariano. Esto no es nuevo, lamentablemente. Y creo que es el doble rasero que empleó la comunidad internacional, todo ya desde la época en que existía el club, la Sociedad de las Naciones, que después devino en las Naciones Unidas. Creo que la culpa, por un lado, de no poder contener y sostener a millones de afectados por el nazismo, gitanos, judíos, homosexuales, comunistas. O sea, el holocausto no fue solamente de los judíos europeos. Yo creo que la culpa de la comunidad internacional les imprimió a ellos el ADN futuro de poder emplear este doble rasero, no solamente, por ejemplo, con Palestina, vinculándolo con Ucrania, también lo hicieron con los pueblos del mal llamado tercer mundo, como nos adjetivaban en Latinoamérica, o los de África. Yo, si mal no recuerdo, en esa época, Biafra, por ejemplo, las matanzas en Ruanda, pasaban desapercibidos como los 75 años de limpieza étnica que lleva adelante el sionismo en Palestina. Exactamente. Bueno, y vamos a hablar del rol de los medios, que directamente, digamos, más allá de un doble rasero, hay directamente una complicidad, porque esconden en sus titulares el asesinato de niños, justifican al régimen israelí diciendo que es la víctima, y además a la defensa del pueblo palestino la tildan de terrorista. Sin embargo, ¿vos crees que esto, digamos, el público, lo ve así o está advertido de que hay una manipulación?
hay un público advertido que es el que está comprometido con las luchas de los pueblos por la independencia, por la autodeterminación. Al que le importa no ver más allá de su ombligo, evidentemente este tipo de observaciones no les hace mella, realmente, porque si no se puede entender que esta complicidad, no solamente de los medios cooptados por el imperio, por el sionismo, sino también los gobiernos. Lo estamos viendo hoy. Hoy 31, 32, 33 muertos, de los cuales hay 6 o 7 chicos, algunas mujeres, escuelas destruidas, y sacan provecho para su política interna, porque ese fue el objetivo de los ataques en Palestina en los últimos 45 días. Uno no puede caer en la mirada reducida de creer que esto es el eterno conflicto, como algunos lo categorizan, entre israelíes y palestinos. Yo creo que esto obedeció muy bien a la movilidad que está teniendo la sociedad israelí con respecto a su gobierno y a su primer ministro. Y acá encuentro también un punto de asimetría con nosotros. Les saltó la térmica a ellos, al pueblo israelí, a la sociedad israelí, a partir de la manipulación del poder judicial, del partido judicial. Algo muy parecido a lo que estamos vivenciando nosotros. Esto, al que no le interesa la causa, y retomo a tu pregunta inicial, al que no le interesa este tipo de causas, esta mirada no la aplica sobre esta cuestión y sobre lo que nos hermana con muchos pueblos del mundo. Siguen insistiendo en la manipulación judicial porque está a punto de perder por segunda vez que lo expulsen del gobierno. Yo quiero centrarme hoy en la cuestión, cuando hablamos de la cuestión palestina y de los ataques del genocidio que siguen adelante con Palestina, en que no es solamente el exterminio del otro por el exterminio mismo, que es parte del ADN sionista, ¿no? Porque si no, no hubiesen ocupado y no hubiesen colonizado Palestina y no hubiesen expulsado a casi 730.000 palestinos y hubiesen destruido 503 aldeas como las borraron del catastro. Digo, hoy tiene que ver con la realidad que viven ellos, que es muy endeble. El gobierno de Israel, no sé si dentro de un mes, posiblemente en el resto del 2023, vaya a colapsar. Y un dato importante es el retiro de apoyo político por parte de las grandes potencias, no solamente de Estados Unidos. A todo esto está Rusia como un actor principal, que de alguna manera condiciona el desenvolvimiento del régimen colonial israelí en la política de represión y de genocidio que lleva adelante. Y para colmo también está esta cuestión del restablecimiento de relaciones entre Irán y Arabia Saudita, que también, digamos, es algo que evidentemente ha golpeado el régimen israelí, ¿no? Sí, es muy... yo creo que esa es la frutilla del postre, el acercamiento de dos enemigos acérrimos, pero no solamente ese acercamiento de, como bien vos decís, Irán y Arabia Saudita, el acercamiento de varios países árabes del Golfo con un actor principal que aún bajo una guerra civil impuesta y un genocidio como el que sufre desde hace 12 años y medio Siria, el acercamiento con Siria y particularmente o especialmente con el presidente Bashar al-Assad. Que esa sería la segunda frutilla, a mi entender, por supuesto, Mariano, sino el acercamiento importante del mundo árabe a China y a Rusia. O si lo queremos ver desde el otro lado, el acercamiento
de Rusia y de China al mundo árabe, como un lugar donde van a abrevar igual que están abrevando hoy en nuestra región. Porque la presencia de Rusia y de China en Latinoamérica es insolayable. Exacto. Bueno, pasa exactamente, creo yo, lo mismo. Y esto, por supuesto, creo que ha generado una movilidad importante, no solamente para la OTAN, para Estados Unidos, sino también para el régimen israelí. Ahora, Fernando, hablando particularmente del tema de la comunicación, hay una cuestión, digamos, que permanentemente se resalta en los medios hegemónicos, que es, hablan de enfrentamiento constantemente, ¿no? Como equiparando fuerzas. Pero es ético, digamos, hablar de enfrentamientos o de choques cuando, por ejemplo, hay un palestino tirando una piedra frente a un tanque y los medios siguen hablando, o inclusive en los bombardeos brutales contra Gaza, siguen diciendo que es un enfrentamiento. Lo que pasa es que esa es lo que yo me encargo de insistir siempre en lo que yo categorizo como terrorismo mediático y a su vez terrorismo semántico. Y esto lo podemos ver sin dar nombre, Mariano, porque no viene al caso escrachar absolutamente a nadie, porque sabemos bien acá en la Argentina cuáles medios responden a qué presiones, pero cuando vos pones el ejemplo ese, es el derecho a defender su territorio de todos los pueblos del mundo, está avalado por la jurisprudencia internacional, pero hablan como que eso es un ataque, cuando en realidad es un hecho de legítima defensa. Claro. La resistencia, el derecho de resistencia de todos los pueblos del mundo. A propósito, bueno, de Argentina, hemos visto que a raíz de estos brutales ataques en Gaza, la Cancillería hizo un comunicado, ¿no? Inmediatamente, delegaciones que, bueno, representan al sionismo condenaron esto, diciendo que, bueno, ¿cómo se puede hablar de dos partes y demás? Además, una diputada fue atacada, y en este sentido te quería preguntar, digamos, ¿existe libertad de expresión para hablar sobre los crímenes israelíes acá? No, porque no se tocan. Yo creo que esa fue la pata más importante que impuso el sionismo al poco tiempo de la ocupación real de Palestina. Porque si encontramos, si buscamos, si hurgamos en la profundidad del relato sionista, ya en la mitad de la década del 50 y comienzo de la década del 60, nos vendieron y compramos, lamentablemente, bajo engaño o bajo presión, según sea el caso, el relato y la historia que nos vendió Hollywood. Si vos analizás el relato y la historia permanente de Hollywood con respecto a la ocupación, siempre fue lo de el mensaje que impuso Golda Meir, la tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Esto ha pesado mucho en muchos comunicadores, en muchas comunicadoras. Entonces, cuando hablan de la resistencia de un pueblo, lo hablan en la categoría de terrorismo. Yo creo que en la Argentina hay una prensa que está cooptada, está sostenida por el sionismo, y creo que son muchos los sobres que se cobran, un pago, un premio por dar la información de la manera que la dan. Digo, esto viene de mucho tiempo atrás, y yo creo que Gaza es la resistencia palestina en la Franja de Gaza, yo creo que es la piedra en el zapato del sionismo. Nos quedamos con eso, Fernando, y te agradecemos mucho por haber estado aquí en el programa. Bárbaro, al contrario. Muchas gracias a ustedes, Mariano. Y nosotros, bueno, como siempre, nos vamos a un retrotweet, una frase de alguien del pasado, y no tanto del pasado, que nos va a hacer pensar mucho en lo que vimos en el programa de hoy. La causa palestina es el conjunto de injusticias que este pueblo ha padecido y sigue padeciendo, y también es una permanente voluntad de resistencia que nace del más profundo amor por la tierra. Hugo Chávez. Muy bien, señoras y señores, eso ha sido todo por hoy en El Frasco Medio Sin Cura. Usted ya lo sabe, ante cualquier duda, consulte a su medio hegemónico de confianza. Los esperamos la próxima semana, como siempre, aquí, por Hispan TV. Muchas gracias.
Defenderse de una potencia ocupante no es terrorismo,